¿Qué hay, gente coleccionista? Bienvenidos al video que tanto habían estado esperando, la parte 3 de mi colección de Crash Bandicoot, que por si no han visto la primera y la segunda parte se los estaré dejando aquí abajo en la descripción. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los peluches que tengo, pero antes de comenzar quiero mandarle un saludo a Marco Enríquez, ya que ha estado siguiendo los videos que se suben en el canal. Y bueno, dicho lo cual, vamos a empezar con esto. Y bueno, estos peluches que ven aquí son de la misma marca de este pequeño Crash, que es la marca de Kidrobot. Y bueno, tanto estos peluches como esta figurita fueron precisamente para la mercadotecnia de Crash Insane Trilogy, que fue precisamente cuando se dio el port para Xbox One y para Nintendo Switch. Aquí podemos ver también lo que es la marca precisamente de Kidrobot. Y ahorita me acabo de dar cuenta que también viene siendo la compañía de NECA, también otra marca que ha sacado figuras de Crash Bandicoot. Y bueno, pues en cuanto a calidad del peluche, la verdad es muy buena la calidad, aunque los detalles son algo simples, como podemos ver en la parte de atrás no tiene realmente ningún detalle. Pero en cuanto a lo que es la calidad, la verdad es que es muy buena. Por ejemplo, parte del rostro viene bordado, así como son parte de los ojos. Por ejemplo, de Cortex viene la N bordada, al igual que Coco y que Crash. Bueno, yo estoy tratando de conseguir dos de cada uno. Por el momento me faltaría un Cortex, pero en sí la colección consta de 4 peluches, 2 de Crash, 1 de Coco y 1 de Cortex. Aquí me hace falta uno de Crash, que es el que está viendo hacia enfrente. Y pues bueno, por el momento tengo dos de cada uno. Quiero completar dos de cada uno. Ya teniendo el cuarto, pues básicamente ya estaría completa la colección. Como podemos ver aquí con Coco, tiene el detallado muy bueno. La parte de la florcita también es un buen detalle. Me gusta mucho, la verdad. Y pues son muy buenos peluches. Actualmente sí ya son un poco raros de conseguir. No son imposibles, pero sí ya ahorita escasearon lo que son las piezas de Kidrobot. Y pues bueno, podemos ver que Crash también son de un buen tamaño. Podemos ver que también lo tengo con su etiqueta. Y pues ahora sí que trato de mantenerlo lo más limpio posible para que, para evitar que se tenga que mojar y pues dañar lo que viene siendo la etiqueta, porque es de cartón. Y pues la verdad es que sí valen mucho la pena. Vaya, en la mercadotecnia de Kidrobot nunca hubo una imagen como tal donde se promocionaran los peluches y las figuritas a la vez. Pero bueno, por el momento, pues estos son los peluches que tengo yo de la marca de Kidrobot. Y pues bueno, espero conseguir algunos más en el futuro. De este lado podemos ver puro peluche de Crash. Como pueden notar, se parecen mucho. Y bueno, pues esto se debe a que son parte de la mercadotecnia que hubo durante la salida de Crash The Wrath of Cortex y Crash Twinsanity. De hecho, precisamente creo que son del mismo año que fue de Crash Twinsanity, fueron del 2005. Y bueno, honestamente desconozco cuántas variedades de este tipo hay, ya que podemos notar que hay unos que vienen más grandes que otros. Y bueno, de hecho, si nos podemos dar cuenta, tomaron ciertas ideas de lo que fueron la trilogía original. Por ejemplo, lo que es este Crash Scuba, que lo agarraron precisamente de ahí. Entonces podremos decir que son del 96, 98, que vino saliendo Crash Warped. Pero pues la realidad es que no, estos peluches son del 2005. Desconozco si hubo algún tiraje de tamaños o alguna variedad de formas diferentes de este Crash, o fueron dados durante la preventa del videojuego. Honestamente lo desconozco. Y bueno, de todos estos yo tengo amor especial precisamente por ya que fue pues básicamente la primera pieza que yo tuve de Crash Bandicoot. Recuerdo que en ese entonces yo tenía aproximadamente 8 años. Y bueno, este peluche me lo regaló mi mamá. La verdad es que le tengo mucho aprecio a ese peluche. Pues a pesar de que llevo aproximadamente 12 años con él, pues está casi intacto. Me gustaría decir que es la pieza invaluable. Y pues básicamente pues viene siendo precisamente el Crash menos deforme que tengo. Y bueno, gente, por cierto, si se me llega a pasar algún dato de estos peluches, pues por favor háganmelo saber en la caja de comentarios, ya que como les comento, no muchos los tengo con etiquetas. Entonces pues sí es un poco difícil verificar por fuentes confiables. Yo apenas vi precisamente
que ahorita que trae una etiqueta, así básicamente viene siendo la etiqueta, pero algunas las tiene borrosas, algunas partes las tiene pues ya de uso, ya de tiempo, se vienen desgastando las etiquetas. Y pues la verdad es que no hay mucha información sobre ellos, básicamente nos tendremos que basar en lo que nos dicen las etiquetas, que pues la verdad no es mucho. Pero bueno, si alguien tiene más información sobre estos peluches, háganmelo saber en los comentarios. Y quizás más adelante hago un video subiendo todo este tipo de información que se me escapó sobre cada uno de los peluches o incluso de las figuras pasadas que ya vimos. Y bueno, pasando a otros peluches, tenemos estos de aquí. La verdad no los puse con los pasados porque como podemos notar sí hay ciertas diferencias, tanto en diseño como en color. Y bueno, de estos sí desconozco rotundamente cuál haya sido su año de tiraje. Y si se dieron en alguna preventa o fue parte del merchandising de algún juego. De ese sí podría hablar un poco más de cerca. Este es un peluche bootleg, es un peluche nacional de aquí de México. De este Cortex igual desconozco su fecha de publicación. De hecho aquí tenía lo que era la etiqueta, pero pues lo conseguí sin etiqueta. Ninguno de estos tampoco tiene etiqueta ni siquiera para comprobar de qué año son. Pero pues bueno, básicamente este es un peluche bootleg, que bueno, para los que no saben, un bootleg básicamente viene siendo una copia pirata sin licencia de X artículo. Yo pues la verdad no soy nada fan del bootleg, pero bueno, este me lo regalaron. Y bueno, este básicamente salió cuando se dio lo que vino siendo el auge otra vez de Crash Insane Trilogy. Son curiosos la verdad porque hay unos que son exclusivos de ciertos países, ya que pues cada país hace su propia versión de los peluches de Crash. Espero algún día conseguir algún otro, ya que pues de estos sí son un tanto raros. Y bueno, este pequeño peluche la verdad es que tiene una historia muy chistosa, ya que lo compré a un precio pues básicamente regalado. Se me hizo un poco feo, la verdad, pero me acabo de dar cuenta de este pequeño detalle que tiene en la etiqueta. No sé si lo pueden notar, pero básicamente este pequeño peluche es de la marca de Resaurus, precisamente los mismos que hicieron estas figuras de Crash Bandicoot, las cuales actualmente ya son bastante raras. Y pues bueno, es curioso la verdad, ya que en ninguna parte de la caja nos viene parte de algún promocional sobre este peluche, a pesar de que son el mismo año. Tengo entendido que salieron 6 peluches diferentes. El primer tiraje fue de Crash, Coco, Komodo Moe y Cortex. Y bueno, el segundo tiraje fue precisamente de este Crash. La verdad es que yo lo revisé de la etiqueta y no dice en ningún momento Resaurus. Se supone que estos pequeños Crash salieron con la segunda serie de Resaurus. Pero pues ahora sí que revisando en las etiquetas no encontré pues nada que ver con la marca. Aunque si podemos notar nosotros, tampoco viene alguna mención sobre estos pequeños peluches, sobre la colección precisamente de Crash. Entonces pues básicamente pues fue precisamente un mismo tiraje. Desconozco igual un poco de esa información. Como podemos notar aquí en la etiqueta no nos viene nada de la marca de Resaurus, pero tengo entendido que sí son precisamente oficiales de esa línea. Y bueno, ahora sí que es todo una bola de malinformación que hay ahí por internet, que de igual manera pues me puse a investigar un poco. Como podemos notar, ambos tienen ojo de canica, ambos son del mismo tamaño. Entonces pues básicamente sí vendrían siendo de esa misma marca. Yo actualmente tengo tres Crash, que son los que he podido conseguir. Y pues bueno, básicamente otro que no sabía en qué punto del video ponerlo es este Crash japonés, que básicamente viene siendo el diseño japonés de Crash Bandicoot. Yo la verdad nunca pensé en tener un peluche japonés, pero lo que me llama mucho la atención de este pequeño peluche es de que la marca que los distribuyó fue precisamente la marca de Banpresto, que es más conocida por distribuir lo que son figuras de anime, como lo son Dragon Ball, Naruto, One Piece, entre otras. Y pues la verdad es que eso precisamente me llamó mucho la atención.
que por cierto yo tengo un video haciendo una revisión de un Bardock de la marca Van Presto, que si se los dejo abajo en la descripción aprovechando el spam. Y bueno, pues básicamente es uno de mis peluches favoritos precisamente por eso. Y bueno, pues ya por último vamos a pasar a lo que son mis peluches gigantes, que bueno, el más grande vendría siendo precisamente este de en medio. A comparación de, por ejemplo, los Kidrobot, que son de los más conociditos, vean de qué tamaño está. O sea, básicamente mide el peluche de Kidrobot lo que le mide la nariz. De estos ya son un poco más pequeños, pero igual siguen siendo un tanto grandes. Yo la verdad es que nunca me imaginé que hubiesen peluches de Crash así de grandes, fuera de los que obviamente salían en las fotos de los programadores y el equipo de Naughty Dog. Pero pues como pueden ver, de hecho el gigante pues mide básicamente 2 veces lo que miden estos medianos. Podemos notar que son variantes. Yo pensé que eran los mismos, pero no, son variantes, ya que son de 3 tamaños diferentes, incluyendo el gigante vendrían siendo 4 tamaños diferentes. Y bueno, eso es parte de lo que me encanta de mi colección, ya que yo pensando que compro otro peluche similar y cuando llego a casa, ¿qué pasa? Que sorpresa, es una variante, y no nada más en tamaño, sino como podemos ver también en lo que viene siendo la coloración y parte del diseño de precisamente el peluche en general. Entonces pues para mí es un agasajo poder tener muchas variantes de lo que pareciera ser el mismo peluche. Y pues bueno, vamos con el plato fuerte, que es el peluche gigante. Aquí estoy haciendo una medida de lo que mide. Mide aproximadamente lo que es 1,10 m. Aquí ya bien estirado, mide más o menos eso, 1,10 m. Y pues la verdad es que me gustaría decir que es el peluche más grande que hay de Crash, pero la verdad es que no. En un video por ahí de YouTube ronda una persona que le hicieron una entrevista, que haciendo cuentas de las medidas de lo que tiene ese peluche mide aproximadamente 1,5 m. Y pues bueno, básicamente eso viene siendo todo, gente, por parte de esta tan esperada tercera parte de mi colección. Como yo ya lo había mencionado, si no han visto la primera y la segunda parte de mis videos de mi colección, pues se las dejo acá abajo en la descripción. Y atentos, gente, que se viene lo mejor. Y bueno, voy a hacer una pequeña dinámica con ustedes. Para la cuarta parte de mi colección de Crash Bandicoot voy a pedir 40 likes. Digo, si en el primer video llegamos a 119 likes, no veo por qué para una cuarta parte no podamos tener 40 likes. Y bueno, ustedes van a ser los que van a elegir el siguiente video. Y bueno, ustedes elegirán si ver parte de mi colección de bootlegs de Crash Bandicoot en general, o de lo contrario ver artículos promocionales de figuras o alguna otra pieza de promocional de Crash Bandicoot. Así que, gente, a echarle ganas con ese botón de likes. Y bueno, gente coleccionista, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y activar la campanita si es que aún no lo han hecho. Díganme cuál fue su peluche favorito y me estarán escuchando. Hasta la próxima.